we're going to start. Tengo que dar el cue a los muchachos. Reunidos en casa, confortables, en familia. Esta porción es Toldot. Toledot, a veces se pronuncia. Toldot significa generaciones. Podría también utilizarse la palabra descendencia. Y yo le puse como subtítulo a esta porción de Toldot o generaciones, una estirpe para Dios que oiga, obedezca y agrade. Porque a veces podemos obedecer al Eterno, pero no necesariamente lo estamos haciendo con el corazón adecuado. Por lo tanto, no estamos agradando. Estamos obedeciendo, pero no agradando. Entonces, una estirpe, una descendencia, una generación que para Dios, que sea para Dios, entregada a Él, en alianza con Él, en amor, en matrimonio con Él, que oiga, que obedezca y que agrade. Amén. Entonces, tenemos que Toldot comprende las siguientes escrituras. Esta es la estructura que está establecida. De la Torá en Génesis 25, versículos 19 al 28, 9. Profetas en Malaquías, empezando en el capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, 7. Yo escogí en esta ocasión utilizar el capítulo 2, un poquito más allá del verso 7. Este pacto renovado, Mateo, y ahí lo puse en inglés, se me escapó ahí, capítulo 10 del 21 al 38, esa es la estructura. Para llevar esta enseñanza, esas son las escrituras que usted puede utilizar para llevar una enseñanza, para compartir la palabra con alguien, porque está completa, tiene de los tres, de la Torá, de los profetas y del pacto renovado o Nuevo Testamento. Obviamente en las enseñanzas siempre incluimos más escrituras. Estos son algunos de los recursos que nosotros consultamos para la preparación de este mensaje. Obviamente extraemos lo que creemos que es pertinente al mensaje que se está llevando, al mensaje que se está queriendo proyectar. Y vamos a hacer ahora la oración, todos ahí juntos, en completa reverencia al Eterno, porque vamos a darle gracias y santificarlo por su Torah. Berechu et Adonai habevorah, Beruch Adonai habevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bendito es Yahweh y bendito es Él, bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Entonces vamos a hacer ahora un resumen. Un resumen porque no vamos a ver toda la paracha, ¿verdad? Son varios capítulos. Entonces vamos a hacer para que tengamos un entendimiento bastante completo de lo que trata toda la porción. Isaac se casa con Rivka, pero después de 20 años, sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo es difícil y ella va a consultar para oír de parte de Hashem. El Eterno le dice que tiene 2 naciones en su vientre, ambos bebés contienden en su vientre. Mas su hijo mayor servirá al menor. Esa es la profecía. A la hora del parto, el primer niño nace y es rojizo y velludo, y le llamaron Esav. El segundo bebé nace inmediatamente, tomando el talón de su hermano, pero por eso le llaman Jacob. Esav crece y se convierte en un cazador, un hombre de campo, y por otro lado, Jacob crece convirtiéndose en un hombre completo. Como dicen en Yiddish, dicen un mensch, un hombre bien hecho, un hombre derecho.
un habitante de la tienda de estudios, es decir, era un hombre que se dedicaba a estudiar Torah. Según los Midrashim, ¿verdad? Las enseñanzas de los antiguos sabios de bendita memoria nos dicen que él estudiaba en las tiendas del hijo de Shem, ¿okay? Perdón, de Eber. Entonces, Isaac, su padre, tiende a preferir a Esab, mientras que Rivka o Rebeca, su madre, se inclina por Jacob. Volviendo exhausto y hambriento del campo luego del día de caza, Esab vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito por un guisado de lentejas rojas. Mira qué tremendo negocio, ¿no? Vender la primogenitura por un plato de comida. En Gerar, en la tierra de los filisteos, Yitzhak presenta a Rivka como su hermana por temor a ser asesinado por alguien que codicie la belleza de su esposa. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Porque mucha gente a veces se pregunta, ¿por qué hizo eso él? Porque en la antigüedad una persona que te quería robar a la mujer porque era guapísima, simplemente te mataba y ya te quitaba de en medio. Mientras que si él decía que era una hermana, pues no presentaba ningún tipo de derecho al punto de que la defendería con la propia vida, ¿no? Porque no es esposo, es su hermana. Quizás, no estoy diciendo que la gente en la antigüedad no amaba a sus hermanos, a su familia, no estoy diciendo eso o sugiriendo de ninguna manera eso, pero era menos riesgoso o menos propenso a darse un litigio, una pelea campal debido a muerte por tratar de defender a un familiar. Una esposa era visto como una relación de convenio y tenía que ser honrada, respetada. Entonces, Isaac trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua, pero su propiedad inmediata causa envidia. Perdón, su prosperidad inmediata causa envidia y codicia de parte de los filisteos moradores de esa área. Sobre los dos primeros pozos hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo, excavado lejos del alcance de Abimelech y los filisteos, son disfrutados con tranquilidad. Es ahí donde empieza la bendición del Eterno. ¿Por qué? Porque Él no se puso a contender con los moradores de la tierra, sino que la promesa está sobre la familia de Abraham. Ciertamente, ahora que Abraham ha muerto, está sobre Isaac. Y ya Dios, en la primera parte de este capítulo 25, le da la bendición a él y se la corrobora, se la vuelve a reenfatizar de que él es hijo de Abraham y que él hizo un pacto con Abraham y que él va a bendecir a la descendencia de Abraham, cuyo heredero totalitario es él. Y a él le corresponde ahora continuar esa legacía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando Dios te ha prometido algo, cuando Dios te ha dado ya algo en promesa, pues no importa que te lo quieran quitar, no importa que tengas enemigos, no importa que tengas gente que está contendiendo, gente que te está envidiando, gente que te quiera parar, neutralizar, gente que te dice, no lo estás haciendo bien. Pero como ya Dios te dio eso, tú lo vas a recibir. Entonces lo que decide él es separarse la primera vez, hizo un pozo y lo volvieron a molestar. Entonces de una sola vez se separó de esa área, de Gerar, lo que sea. Era una área, fíjense bien, la palabra Gerar significa extranjeros. Parece que muchos extranjeros llegaban a vivir ahí. Y entonces se decidió apartar un poquito más hacia el oriente y el tercer pozo, cuando lo abrió, yo lo abrió con bendición porque Dios lo está respaldando. Ya está fuera del alcance de aquellos que lo envidiaban. Entonces ahora Dios manifiesta su mano demostrándole que el favor está sobre él. No es sobre los pozos. La bendición viene del bendecidor, no de lo que tú posees. Entonces ahora, Esab se casa con dos mujeres hititas, o eteas. Esab, el hermano de Jacob, se casa con dos mujeres hititas. Yitzhak se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esab antes de morir y envía a Esaú
o Esab de cacería para que le prepare su comida favorita. Rivka viste a su hijo Jacob con la ropa de Esab, cubre sus brazos con piel de cabra para simular, verdad, que sus manos son velludas, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre Isaac para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra. La bendición completa. El rocío del cielo significa la lluvia tanto temprana como tardía, que es lo que te garantiza que todo lo que pongas toda semilla que pones en la tierra te va a producir. Y lo mejor de la tierra, que esa tierra donde él va a estar, nunca va a estar, no va a ser una tierra que no va a dar su fruto, sino que va a tener prosperidad continua. Eso es lo que significa esa bendición. Y para gobernar a su hermano, para tener dominio sobre su familia. Al regreso de Esab y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, cuando él muera, es que Esab va a subir. Jacob, aconsejado por sus padres, escapa de casa hacia Harán para evadir la ira de Esab. Le instan, fíjense bien, le instan a encontrar una esposa en la familia de su madre. Esab se casa, y lo pongo en amarillo, resaltando que nuevamente la primera vez se casó con 2 mujeres heteas, que es completamente fuera de la voluntad de Dios. Dios no quería que se casara con las mujeres de Canaán. Nadie de la descendencia de Abraham. Por eso es que Abraham le manda a buscar también esposa con sus familiares a Isaac. Entonces ahora Jacob le instan que busque esposa en la casa de su madre. Esab se casa con una tercera mujer, que tenía 2. Ahora se casa con una tercera, Mahlat, la hija de Ismael. Entonces, desde el principio, y me causó, ¿verdad?, reírme cuando miré esta fotografía, que no me pude retener de ponerla, porque desde el vientre los 2 bebés están peleando, están contendiendo, ¿verdad? Y ahí están los 2 pelones. Y me causó risa de que al velludo le pusieron la ceja más gruesa y el pelito, el único pelito en la cabeza. Bueno, Torah, Génesis 25, en 19 al 28, 9. Eso es lo que comprende la porción. Okay, vamos a empezar entonces. Amén. Génesis 25, empezando del verso 19. Recuerden, voy a ir hacia atrás para enseñarles cuál es el énfasis de esta porción. Generaciones, una estirpe para Dios que oiga, obedezca y agrade. Entonces, ese es el énfasis. Estas son las generaciones o la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó para sí a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, por esposa. Isaac oró a Adonai en nombre de su esposa porque era estéril. Adonai respondió a su súplica y su esposa Rebeca quedó embarazada, o Rivka. Pero los niños lucharon entre sí dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Así que fue a preguntarle a Adonai. Adonai le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos de tu cuerpo serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Entonces, esto ha sido gran materia de controversia, especialmente en el litigio que todavía el día de hoy está viviendo el pueblo de Israel, peleando por su territorio, la tierra que le ha pertenecido desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Que al momento, pues todavía mantienen esta pelea con el pueblo árabe, que no acepta ni siquiera la existencia del pueblo judío.
no es nada más que no quieren que habiten en Israel, sino que dicen que no tienen derecho a existir. Ahora, el mensaje de hoy no es hablar de la situación política. El punto que estoy trayendo a relevancia es porque cuando se hacen decisiones en referencia a tu descendencia, en referencia a tu vida en el futuro, a tus hijos, a tus nietos, todo lo que hoy nosotros estamos decidiendo tiene que ver con ese camino que estás tomando. Porque de las decisiones que nosotros, esta generación que está aquí presente, hagamos hoy, va a tener efectos, impactos en toda nuestra vida, creámoslo o no. Una decisión hasta de dónde vivir puede impactar a tu familia profundamente. ¿Por qué? Porque del lugar donde tú decidas vivir, con quienes, eso va a determinar con quienes tus hijos se van a relacionar. Y quienes están alrededor de ese lugar donde tú estás viviendo con tu familia, va a tener un impacto directo, socialmente hablando, con toda tu familia. Amén. Hay veces que escuchamos nosotros como pastores, que personas nos dicen, familiares están teniendo, amigos, compañeros, están teniendo personas en la congregación, están teniendo problemas con los hijos, están desobedientes, tienen malas influencias, tienen amigos que no representan el mejor tipo de amistades, están siendo influenciados a hacer decisiones descabelladas, por lo tanto los hijos están portándose mal. Están teniendo contacto con la policía, etcétera, etcétera. Están involucrados en uso de drogas, alcoholismo, etcétera. Todo esto comienza con la preparación en casa y con el tipo tanto de educación que permitamos que nuestros hijos reciban en la escuela, como aquellas personas que van a estar influenciándolos de cerca. Muchas personas creen a veces también de que irse a vivir a un lugar de mucho dinero va a alejar esas influencias, pero déjeme decirle que también, y esto suena como repetidora, pero cada año lo menciono, también los narcotraficantes tienen muchísimo dinero y se pueden ir a vivir a esos lados. Entonces no depende del lugar, depende de la calidad de decisiones, la calidad de educación, la calidad de vida que nosotros le estemos demostrando a nuestras generaciones. En esto que dice en el versículo 23, Adonai le dijo a Rivka, a Rivka, dos naciones hay en tu vientre, dos conceptos de vida están en tu vientre, dos tendencias están en tu vientre, dos tipos de, podríamos decirlo de esta manera, porque prácticamente lo es, y esto es muy mi interpretación, ¿ok? Podría interpretarse de esta manera también. Hay dos naciones, una que va a ser obediente a la voz de Elohim y otra descendencia que va a hacer lo que quiera su voluntad. Unos van a escucharme, otros no van a escucharme. Unos me van a amar y van a ser leales a mí, otros me van a aborrecer y van a ser desleales a mí. Y los dos pueblos de tu cuerpo serán separados. Estos pueblos de tu cuerpo van a salir. Entonces, últimamente, hermanos, cierto es que los padres somos responsables por lo que los hijos hacen. Porque ellos salieron de nuestro cuerpo, salieron de nuestro hogar. Valga la remención, porque lo escuchamos muy a menudo. Pueden haber 3, 4, 5, 6 hijos creados por los mismos padres, creados con la misma cultura familiar, yendo a la misma escuela, haciendo las mismas actividades familiares, inculcándole los mismos valores y ética y moralidad. Pero los hijos, en cierto momento de la vida,
toman sus decisiones y cogen rumbos que nosotros no los hemos inculcado a tomar. Por lo tanto, no podemos también, al final del día, culparnos. Podemos tomar responsabilidad. Es decir, tomar responsabilidad es no hacerte de la vista gorda. No hacernos de la vista gorda diciendo, bueno, mi hijo está haciendo mala crianza, el niñito está tocando, el niñito está rompiendo, el niñito no está en su casa y yo no lo corrijo. Entonces, si yo me hago de la vista gorda desde ese momento, el niño va a coger el camino de hacer su voluntad, porque no hay estructura. No le estamos enseñando códigos sociales, no le estamos enseñando. Entonces, crece de esa manera. Entonces, cuando el muchacho ya está en su adolescencia, y empieza a frecuentar amistades que no debe, y está siendo influenciado a drogadicción, a alcoholismo, y no ponemos el paro, aunque muchas veces ya es un poco difícil, porque ya la rama se ha encorvado de cierta manera y ya es muy difícil enderezarla, porque si la tratamos de enderezar se va a romper. Ahora es cuestión de que oremos justamente con los consejos para que Hashem nos ayude a enderezar. Por eso es importante entrenar a los niños desde el principio. Entonces, pero el punto que yo quiero llegar es que muchos padres después unos cometen el gran error de hacer ojo omiso, oído omiso a las cosas que están haciendo los hijos. Es decir, se desinteresan. Pero tomar responsabilidad es no dejar de aconsejar. Tomar responsabilidad no es hacer la vista gorda. Tomar responsabilidad es estar consciente de que hay una necesidad y que tenemos que hacer acción. No puede haber cambio si no hay un curso de acción. Entonces, estos dos pueblos van a salir de tu cuerpo, dice en esta versión. Un pueblo será más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Estaba establecido entonces desde la profecía que le dio de la boca de Hashem directamente, le contesta directamente a través posiblemente de algún profeta que ella fue a consultar. O, como algunos otros creen, ella fue y personalmente pidió dirección del Eterno. Génesis 26, Isaac en Gerar. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de algo diferente, de la experiencia de Isaac, pero está todo interconectado. No me he ido por otro rumbo, no me he ido por otra información, no me he ido por otro mensaje. Vamos a reconectarlos porque vamos a ver cómo las decisiones impactan directamente las decisiones de nuestra vida o los resultados en nuestra vida. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra. Estamos en Génesis 26. Además de la primera vez que hubo, la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Ahí se le apareció Yahweh y le dijo, fíjense bien, él va directo a Egipto. Posiblemente él dijo, hay hambre como en los días de mi padre. Por eso es que la Torah te establece el precedente. Como en los días de mi padre, Abraham, hay una hambruna. ¿Y mi padre qué hizo? Se fue a Egipto. Pero eso fue, todos sabemos, fue una decisión muy personal de Abraham. Dios no le dijo, vete a Egipto a buscar comida. Porque si Dios le garantizó a él que lo iba a hacer crecer, lo iba a engrandecer, lo iba a bendecir. Entonces, Abraham fue uno de sus errores. Él caminó en presencia del Eterno, adelante del Eterno, como dice la Escritura. Eso siempre más de lo que se le pidió. Pero también cometió errores. ¿Y qué terminó pasando? Le secuestraron a la esposa. Entonces, en esta ocasión, Isaías posiblemente habiendo escuchado todas las historias de su padre, dijo, pues mi papá fue a Egipto, pues yo voy a ir a Egipto. ¿Y qué pasa? Tan pronto como llegó a esa área de Gerar, el Eterno lo para. Y le dice, no salgas de acá. No salgas de acá. Y es algo importante entender porque Isaac es el único hijo de Abraham. Si a él lo matan en Egipto, porque también le quieren robar a la esposa.
Entonces, ¿dónde queda el plan de Dios de levantar la nación? Entonces, todas estas cosas están en el trasfondo que debemos de entender, la importancia, porque a veces a nuestros hijos nosotros tenemos que procurarlos con esa delicadeza, enseñarlos. Aquí Dios, en ausencia del padre Abraham, Dios toma la batuta de ser el padre que le está dando la instrucción a él qué hacer y qué no hacer. Entonces dice, ahí se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En la tierra que dice, que yo qué, te diré. Habita como forastero en esta tierra. ¿Cómo se llama el lugar? Gerar, extranjero, forastero. Habita en esta tierra como forastero. Yo estaré contigo y te bendeciré. Es decir, no te preocupes, yo tengo tus espaldas. Yo soy tu escudo, yo te voy a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Tu papá no miró todo el paquete desenvuelto. Yo voy a empezar a demostrarte, a confirmar ese juramento, ese pacto que hice con tu padre. Tú vas a empezar a verlo en una capacidad mucho mayor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjese qué cargada que está esa promesa. Prácticamente parecida a la que le dio Abraham. Pero es en él donde se va a ver cumplida esta parte de la promesa. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento dice Isaac, yo te creo, pero es que tengo hambre? La gente en mi casa tiene hambre y yo puedo resolver rapidito yéndome a Egipto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Es lo que nosotros a veces hacemos. Es intrínseco en el ser humano tratar de resolver porque ¿qué? Somos creativos, porque Dios es creador, es creativo. Queremos resolver porque Dios es autosuficiente. Queremos ser, no molestar a nadie, queremos hacerlo nosotros. Amén. Dios es así. Por eso está en nosotros, pero al mismo tiempo necesitamos guía. Y a veces tomamos decisiones rápidas. A veces tomamos decisiones que no son no tienen suficiente consejo. Y acuérdense que en la abundancia del consejo, la nación prospera. Dice Proverbios. Cuando nosotros pedimos consejo a diferentes personas, especialmente gente que son experimentadas, capacitadas, gente que tiene madurez también. No hagamos como el hijo de el rey David. Ahorita se me escapa el nombre, no sé por qué, pero que fue y consultó con sus propios compañeros, los de su misma edad, en referencia a que si le quitaba el peso duro al pueblo, a las tribus del norte, y le dijo él, no, dile a ellos que pagando los impuestos vas a ser tan fuerte que el dedo de tu dedo pequeño de la mano va a ser mucho más fuerte de lo que tu padre hizo sobre ellos, ejerció sobre ellos. En otras palabras, le estaba diciendo que no les iba a dar tregua, los iba a seguir oprimiendo con los impuestos. Entonces, eso suscitó la partitura o la partición, o que se partiera el reino de Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Se da cuenta? Como una decisión de cómo crear a los hijos tiene un efecto profundo, no solamente a nivel familiar, pero también a nivel político, a nivel de la nación. Porque se le critica al rey David de que él no tomó suficiente. Él fue dedicado a Dios, pero como padre fue un poco olvidado. No fue un padre completamente que exigía a los muchachos que se comportaran bien. Y podemos ver cómo las decisiones de sus hijos trajeron un desbarajuste en la casa, en su casa. Dos los traicionaron. Lo traicionaron a él. Udo abusó de su hermana.
Y el último, o sea, Adonías fue el último que trató de usurpar el puesto de Salomón, y también trató de casarse con Abisag, que era la muchacha que calentaba al rey David, ¿verdad? Sin que haber sido su mujer, pero trató de casarse con ella para saber los secretos de la alcoba del rey David. Y eso le causó la muerte también. Muchas veces la crianza, la manera, la estructura, la ética, la moral es importante, no importa. Tenemos que hacerse manifestar a diestra y a siniestra. Tenemos que mantener el camino recto con nuestros muchachos. Y entonces dice el verso 5, por cuanto oyó. Es más, voy a retroceder para recapitular. El verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, no escatimó ningún tipo de ordenanza, ni chiquita, ni mediana, ni mucho menos decretos de tipo rey. Porque aquí hay una diferencia en estos diferentes tipos de mandamientos. Unos son mandamientos regulares, otros son estatutos que tienen más envergadura, y los decretos que son como los 10 mandamientos que no pueden ser rotos, son irrompibles, porque si los rompemos estamos transgrediendo todo el pacto. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, ya saben la historia. De todas maneras se la secuestraron y después se la devolvieron, y el rey le dijo, ¿sabes qué? Casi nos traes un mal, porque por engañarnos cualquiera pudo abusar de tu mujer o tomarla, y vas a traer una maldición sobre nosotros. Pero ese no es el enfoque de la enseñanza. Yo quiero que saltemos al verso 12. Sembró Isaac en aquella tierra que era seca. Gerar es un lugar bastante árido. Y cosechó aquel año al 100 por 1. Diga conmigo, 100 por 1. Usted, eso es una completa bendición. Es decir, toda su inversión trajo fruto. A cualquier comerciante, a cualquier persona de negocio le encantaría que toda su inversión produzca fruto, explote en fruto. Entonces, y lo bendijo Yahweh. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso fue un corto tiempo. Poseía hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron, ¿qué dice? Envidia. ¿Sabe que nadie nota tus pequeños comienzos? Es más, casi nadie te quiere dar la mano cuando estás chiquito. Cuando te caíste, cuando tropiezas o cuando apenas estás empezando, nadie, pero en el momento que explotas, en el momento que haces fructificar el territorio, fíjense bien, los judíos vivieron fuera de su territorio, mire, no tenían dominio desde que regresaron, después de que regresaron de Babilonia hace 2400 años, 2600 años, regresaron de Babilonia. Y después de una sobre otra vinieron diferentes imperios que pusieron la bota sobre ellos y no los dejaron vivir en paz. Después vino Alejandro el Grande, después el imperio helenista de los griegos, después los romanos, y vivieron así por todo el tiempo hasta que los romanos destruyeron el templo, los tiraron por otras partes, los vendieron como esclavos, mataron a más de 1 millón de judíos, y le cambiaron el nombre de la tierra. Le llamaron Palestina, quitaron hasta el nombre Israel. Entonces, ahora que regresan en el 1948, después de 2000 años, ese territorio estaba completamente árido, vacío.
La tierra de la nada, le dicen algunos escritores. Aquí no hay nada. Entonces, los verdaderos dueños ahora llegan y hacen prosperar. Rehabilitalizan el desierto y lo vuelven un paraíso. Ahora todo el mundo quiere Israel. Ahora se quieren apoderar de Israel. Porque al principio nadie le ponía atención a la tierra. Pero es que cuando Dios da la bendición a la familia que le pertenece, Él va a hacer no solamente que la tierra prospere, pero va a hacer también prosperar a esa familia, porque ellos son los verdaderos dueños. Cuando Dios te entrega algo, cuando Dios te hace una promesa, cuando sientes en tu corazón que sabes, porque sabes que Dios te ha dado esto, sigue ese sueño, sigue esa convicción, sigue, no esperes. Busca el consejo de tus padres, busca el consejo de personas que te amen, personas que tengan experiencia, personas que estén cerca de Dios. Pero no escuches el consejo de, no vas a poder. Es que no creo, ¿sabes? Yo no he visto a nadie en esta área que haga eso. Si estás escuchando voces negativas, no vas a poder pararte en tus sueños. No vas a poder hacer que se cumpla el pacto de Dios en tu vida. ¿Y cuál es el pacto de Dios en tu vida? Que a través de esa semilla, que es Mesías, Yeshua, descendiente de Abraham, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Entonces, tú no necesitas que Dios baje en una nube y te diga, así dice el Señor, yo te estoy prometiendo que esto voy a hacer contigo. No, todo lo que tú hagas en bien, todos los planes que tú tengas dentro de la Torá, dentro de la estructura que Dios te ha dado, te ha mandado, te ha enseñado, y tú te mantienes en esas directrices, tú tienes mucho por qué prosperar. Tienes que creer a Dios. Tienes que simplemente escuchar lo que Él dice en su palabra y poner en función toda la maquinaria que Él te ha dado para que tu negocio prospere. Diga amén, aleluya. Entonces, aleluya, Baruch Hashem. Entonces sembró Isaac en esa tierra y cosechó al 100%. Poseía muchas cosas y creó. Él no estaba tratando de hacer eso, pero les trajo envidia a los vecinos. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre, Abraham, en sus días los filisteos lo habían cegado, llenándolos de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de aquí. Lo rechazaron. En otras palabras, ¿sabes qué? Tus riquezas me molestan tanto que quiero que te vayas. Y obviamente él solo y un pueblo entero, un reino entero, pues podían venir y destrozarlo. Entonces él se mudó. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar. Y allí habitó. Volvió Isaac a abrir pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, cerrado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que sus padres lo habían llamado. Es decir, los volvió a renombrar con los mismos nombres a esos pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Ahora se apoderaron de él. ¿Qué pasa con Israel hoy en día, hermanos? Hay una agenda que está tratando de hacer boicot a todos los productos de Israel que nadie los compra. Hay muchos países que no la están comprando a Israel porque están siendo influenciados por la retórica de aquellos que odian al pueblo de Dios. Que no compremos. Por eso a veces usted mira productos y usted quisiera ir y comprar productos en tiendas, ¿verdad? Que sean productos de la Tierra Santa. No estoy haciendo propaganda porque de ninguna manera ni un comercial, simplemente que hay organizaciones que se encargan de vender productos. Y hay muchos en el internet, hay como 2 o 3 que por lo menos yo conozco, donde usted recibe una caja mensual con diferentes tipos de productos y eso es para apoyar que estos productores no se queden sin trabajo. Porque muchas veces van y les boicotean sus negocios, se los queman, se los apedrean, ¿cómo se dice? Las tierras que están sembradas van y se las queman. Y eso es porque no quieren que siga prosperando el pueblo judío. Entonces, de esa manera nosotros como el pueblo de Dios en las naciones hacemos algo para ayudarlos. Entonces, aquí esta gente estaba apagando.
cerrando todos los pozos que se abrían. Usted sabe que el agua en el desierto, ¿qué cosa es? Es vida. Es necesaria. Se necesita no solamente para ver, se necesita para sembrar. Entonces, por eso el pozo le puso por nombre Esek, que significa contienda. Por él, después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sitna. Se apartó de ahí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot. Y dijo, ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificado. Entonces Rehobot significa prosperidad y fructificación. Prosperidad o fructificación en la tierra. Cuando te agarras de la promesa de Dios, no importa que te empujen, Dios va a hacer que florezcas. De allí subió a Beersheba. Estamos todos gozándonos con la enseñanza. Nadie se me está durmiendo. Gócese, hermanos, aleluya, porque todavía falta lo mejor. De ahí subió a Beersheba. Aquella noche se le apareció Yahweh y le dijo, decidió ir a Beersheba, que fue uno de los nombres, así se le puso a ese pozo. Aquella noche se le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. A mí me encanta que Dios siempre en su tarjeta de presentación, Él siempre dice, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Está dándose cuenta cómo las decisiones de un patriarca, las decisiones que nosotros hagamos como padres de familias en estos momentos, afectan la bendición sobre sus hijos, porque si nosotros somos obedientes, pues obviamente si nosotros somos gente que observa la Torah, vamos a transferir esos conocimientos y esos valores a nuestros hijos. Entonces, a nuestros hijos que empezar a caminar en esa alianza, en esa confianza con el Eterno, en esa fe, en esa emuná, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios va a tener contactos también con ellos, porque va a honrar lo que nosotros estamos haciendo y va a honrar nuestras acciones de bondad y justicia, nuestras acciones de generosidad, nuestras acciones de tzedakah. ¿Okay? Eso es, Dios honra y entonces ahora los activa en los hijos y dice, tu padre fue una persona que me obedeció, por lo tanto yo voy a honrarlo a él, bendiciéndote a ti. Porque esa bendición tiene que ser transferible. Nosotros tenemos que activarla y hacerla transferible en la vida de nuestros hijos. No es el trabajo de Dios transferirle la bendición que nos dio a nosotros hoy a nuestros hijos. ¿Quién es el que da la herencia? Dios nos da la herencia a nosotros. La primera vez, yo vine a conocer, yo sabía, iba a la iglesia en aquellos tiempos, a la iglesia católica, pero yo iba a la iglesia por costumbre. Cuando yo tuve la revelación del Eterno, cuando yo tuve la revelación de Yeshua HaMashiach en mi vida, eso me transformó, me cambió la vida. Pero ahora yo se la tengo que legar a mis hijos. ¿Cómo? Empezando, actuando, haciendo, que ellos me miren. Porque de nada vale que nosotros hablemos y que no hagamos. Porque más hablan nuestras acciones que nuestras palabras. Entonces ahora, aleluya. De ahí subió a Beersheba. Aquella noche se le apareció el Eterno y le volvió a recalcar la promesa que le había hecho su padre. Entonces edificó ahí un altar. Inmediatamente que recibe la bendición, igualmente lo hizo Abraham, igualmente lo hizo Noah. En el momento que recibieron la bendición, lo primero que hicieron fue hacer el altar. El negocio con Dios primero, después tiran su tienda, extienden su tienda y después hacer los negocios. Primero Dios, tu casa, tu negocio. Edificó ahí un altar e invocó el nombre de Yahweh, plantó ahí su tienda y abrieron ahí un pozo los siervos de Isaac. ¿Se da cuenta el orden? Primero el altar, después su tienda, que es su casa, y después abrir pozos, que era el negocio. Y entonces ahora, cuando miran que él prospera y se expande nuevamente, ese es su nuevo comienzo. Tiene una vida efímera, una vida cortita, porque vuelve a explotar.
La bendición de Dios está sobre él. Abimelech vino desde Gerar ahora, el rey que lo corrió por envidia. Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba y con él vinieron a Usat, amigo suyo, y Ficol. Estos eran seguramente personas de importancia en su reino, el capitán de su ejército. Isaac les dijo, ¿por qué vienes a mí? Si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. O sea, ¿qué buscan ustedes acá? Lo que pretendieron siempre fue echarme fuera, desecharme, rechazarme. Y ahora que... Entonces ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo. A veces hasta los enemigos, los envidiosos, llegan a un punto que reconocen de que la mano del Eterno está sobre tu vida. Que tus intenciones no son dañinas, que tus intenciones son genuinamente espirituales. A veces la gente malinterpreta cosas. Es bien fácil decir unas cosas y que otras personas lo malinterpretan. Hoy en día hay muchas amistades que se rompen por palabras, por tonterías. La gente está muy finicky, se dice en inglés, muy delicada. De todo se ofende, de todo toma ofensa. Hemos visto que Yahweh está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros. Tenemos que hacer una alianza con este varón. Haremos contigo este pacto. Ahora ellos están proponiendo, fíjense bien, antes lo echaron, ahora ellos son los que están proponiendo. Isaac no está proponiendo nada, los que están proponiendo son ellos. Y todo es para su propia defensa y para su propio interés. Fíjense bien, tú no nos harás ningún mal. Este es el pacto. Tú no nos vas a hacer ningún mal a nosotros, pues nosotros no te hemos tocado. Solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Hermanos, ¿qué tiene que ver con una estirpe que oiga, obedezca y que agrade? ¿Qué tiene que ver esto? Las decisiones que tomó Isaac. Si se podía pelear, a contender por los derechos que le pertenecían legítimamente, porque estamos hablando de los pozos de su padre. Estamos hablando del territorio que ya había comprado en algún momento Abraham. Pero que esta gente empezó a cegarlos, empezaron a cerrar para decir, aquí nunca ha pasado ningún Abraham. ¿Están entendiendo? Hay gente que a veces te quiere tirar polvo, te quiere tirar piedra para que tú te mantengas en anonimato. Para que nadie te tome valor, para que nadie te aprecie, para que nadie te mire. Es decir, que pases desapercibido es la palabra. Que nadie se perciba que ahí estás. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, el enemigo o las personas que se establecen en ese orden de convertirse en tus opositores, tratan de hacer eso porque se sienten amedrentados del crecimiento y del favor que Dios manifiesta en tu vida. Por eso es importante, mire, yo sé que muchas veces escuchamos estos mensajes y suenan muy repetitivos, pero yo no quiero que usted tome este mensaje como aquellos mensajes que dicen, pero es que Dios te va a bendecir y que Dios te va a dar prosperidad. No, todo tiene que ver con obediencia. Oír la palabra significa que te estás instruyendo en el conocimiento de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa que todas tus acciones van en justicia, verdad, generosidad, bondad. Porque eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Por lo tanto, eso crea un aroma agradable que le place al Señor y entonces provoca que el Señor venga y te bendiga. Entonces cuando la gente mira eso, lo envidia. Es una verdad, es algo que todos nosotros los creyentes en un momento de favor del cielo vamos a tener que contender con esa tendencia de otras personas, pero no significa que se debe de convertir esto en un lema que tú eres la persona contra el mundo. Todo el mundo está contra ti porque entonces estás malinterpretando la misión que Dios quiere hacer en tu vida.
Dios no quiere hacer de ti un renegado, un rebelde, un amargado y que todo el mundo la tiene contra ti. Es al contrario, Dios quiere que tú tengas paciencia con aquellas personas que te están haciendo la vida de cuadrito para que continúes permaneciendo persistentemente en el carácter de Yeshua, tu Mesías. Y en un momento dado, esa misma gente se da cuenta que ellos están tan equivocados que amerita que se arrepientan y te busquen, que bajen la cabeza y reconozcan que el Dios de Israel está sobre tu vida. Porque es ahí donde Dios obtiene la mayor gloria. No que nosotros peleemos, no que nosotros digamos, yo me la voy a desquitar, porque entonces, ¿de quién es la venganza? Mía es la venganza, dice Yahweh. Él es el que va a dar el pago. Es importante que nosotros no perdamos la perspectiva. Dios no quiere que seamos gente rabiosa. Dios quiere que seamos gente, humildad. Y cuando yo predico de esta manera, porque esto es predicar, yo enseño de una manera diferente, es porque quiero traer un énfasis. Hay una necesidad de impactar nuestro espíritu para que produzca cambios. Yo no trato de insultar a nadie con el ímpetu de mi enseñanza, sino que quiero crear en ustedes una conciencia verdadera, genuina, espiritual. No minimizo a nadie. No significa que lo sé todo, lo conozco todo o lo puedo todo. Al contrario, sigo siendo el mismo humilde maestro, dispuesto a aprender. Todos los días aprendo algo nuevo, pero es necesario que nosotros reconozcamos esto, porque eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Persistamos. Por eso Yeshua decía, ora por tus enemigos, ora por los que te aborrecen. Porque en un momento dado, hermanos, esa misma gente va a venir a que tú ores por aquellos que están sufriendo entre ellos o por ellos mismos. Aleluya. Denle un aplauso al Eterno, por favor. Él les ofreció banquete y los despidió. Y se fueron en paz, ¿verdad? Aquel mismo día sucedió que vinieron. Imagínense, después que él cumplió con ese, fue pedir bastante de la paciencia del hombre, porque él empieza a decirle, ¿qué vienen a hacer ustedes acá si ustedes me desecharon? Al principio no lo recibió bien, pero con verdad. Era la verdad. Pero después se calmó, los trató bien, les hizo un banquete y después los despidió en paz. Pero ese mismo día, dice, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Aleluya. ¡Pegamos la lotería! En ese momento, en ese contexto, ese es un loteriazo. Porque mire, eso no era un pozo cualquiera. Era uno de los pozos más grandes, uno de los pozos más famosos en la Biblia. Y entonces, Isaac le llamó Sheba. Porque por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beer Sheba. Beer significa pozo, Sheba, 7, el pozo de los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque lo dio Dios. Los 7 espíritus del Mesías están en el capítulo 11 de Isaías, donde se demuestra. Esto se refiere prácticamente a eso, a los atributos en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros los seres humanos actuamos con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, no juzgamos, no acusamos, ¿me entiendes? Utilizamos todos esos atributos del Espíritu de Yahweh, que es lo que nos manifestó el Mesías, a eso es a lo que se refiere. Porque si él hubiera actuado malcriadamente, él no hubiera visto esa bendición. Por eso las decisiones que hoy hacemos, en base a lo que escuchamos del consejo, de la palabra que le dijo, tú mantente aquí, yo te voy a bendecir. Que se mantuvo paciente, no estableció guerra, hizo que Dios lo tomara en cuenta al punto que lo prosperara ese mismo día. Cuando Esab tenía 40 años,
Sí, en el 34. Cuando Esab tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, la hija de Beeri, el Eteo, y a Besamat, hija de Elón, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Imagínense, como ya les dijimos en el resumen, se casó con 2 mujeres eteas, fuera de la voluntad. ¿Por qué hizo Esab eso? ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba celoso. Él estaba molesto, ¿verdad? De que hubiera la bendición caído sobre su hermano Jacob. Y entonces él se casó con estas mujeres. Y eventualmente miramos la siguiente parte, pero quiero mencionar esto. Hemos estado hablando de la importancia de contraer matrimonio, alianzas, sociedades, pactos. Cuando digo contraer matrimonio, mire, hermano, ¿se acuerda que hemos visto películas donde la gente, inclusive tanto en el Oriente, en el Medio Oriente, como aquí en América, los indígenas se cortaban la mano, y el otro se cortaba la mano y hacían un pacto de sangre? Eso significaba que era inquebrantable. Inquebrantable. ¿Cómo es cuando una persona se casa? ¿Cuál es la tradición que dice lo que el Señor ha unido, que el hombre jamás lo separe? ¿Verdad? Los hermanos acá están planeando casarse prontamente. Entonces esto es importante. ¿Ok? Porque el vínculo matrimonial debe ser inquebrantable. Por eso la decisión tiene que ser maciza, concisa. Una decisión de por vida. No puede ser del momento, tiene que ser de por vida. Y entonces, por eso es que hablábamos la semana pasada de compatibilidad. Si a mí me gusta el verde y a él le gusta el rojo, y por eso vamos a tener discusiones todo el tiempo, entonces no están compatibles. Estoy poniéndolo en forma simplística, porque tiene que haber un punto de referencia de interés común. ¿Qué vamos a construir? ¿Una casa para el Señor? ¿Una estirpe para Dios? ¿O vamos a crear una estirpe para el enemigo? Esos son el tipo de preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, hemos hablado que un matrimonio es una alianza, es un pacto, es una sociedad. En inglés dice partnership. Es una sociedad entre 2 personas que están serias acerca de una decisión en la vida. Dios no desea que hagamos yugos desiguales porque traerá sufrimientos a la calidad de vida. Lo que es peor, traerá disfunción a la descendencia, a las generaciones, que son los hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Las maldiciones generacionales no son una nube gruesa negra que va sobre todos los descendientes de la familia. Las maldiciones generacionales son las conductas aprendidas de falta de ética, de falta de moralidad, y se van perpetrando en tus familiares porque nadie está tomando la delicadeza, ni están siendo lo suficientemente diligentes para pararlo. Entonces se perpetúan a través de las generaciones y las décadas. Entonces, eso es lo que es una maldición generacional. Tenemos que ser muy cuidadosos de ser nosotros los que nos dediquemos a extirparla. Porque cuando nosotros nos dedicamos a extirparla, ¿cómo? Con la Torá, con los mandamientos del Eterno, los insertamos en vez de las malas creencias del hombre. Porque todas estas cosas son parte de la ira del hombre. La desobediencia, la injusticia, la maldad. Entonces, miren lo que decíamos. No, en Isaías 61, esto es diferente. Isaías 61, verso 8-9, en referencia a las buenas nuevas de salvación para Sión. Yahweh, yo Yahweh soy amante del derecho. Diga conmigo, a Yahweh le gusta el derecho. Le gusta lo recto. Le gusta la justicia. Entonces, yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. A Dios no le gusta que le ofrezcan en su altar cosas robadas. No estamos diciendo que aquí está haciendo eso, pero le está hablando en un contexto a este pueblo que está siendo infiel. Ellos tienen un pacto con Dios, un pacto dijimos la semana pasada, de Yahweh, el Catán, el novio, quien cita a la novia y la trae al monte Sinaí.
La novia es el pueblo de Israel, la Calá. Lo cita en el monte Sinaí y le presenta las aras, su protección. La que tú vas son sus 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos establecen, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, quien te está adoptando, se está casando contigo. Y estas son las directrices, el contrato matrimonial que yo te presento. Si tú lo obedeces, vas a ser bendecido. Entonces, es de gran interés que tú lo obedezcas, porque esto es tu seguridad. Tú eres mi esposo y yo quiero que tengas bendición debajo en mi casa. Amén. Entonces, y aquí ellos están violando porque están presentando cosas que son inadecuadas en el altar del Eterno. Entonces dice, por eso afirmaré en verdad, porque, vuelvo y repito, yo Yahweh soy amante del derecho y aborrezco el robo para el holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Porque si ustedes hacen lo correcto, yo voy a bendecir todo lo que hagas, las obras de tu mano, y haré contigo pacto eterno. Será mi pacto por siempre. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos, que somos nosotros, las naciones del mundo, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo ven reconocerán que son un linaje, una estirpe, una descendencia, una generación bendita de Yahweh. Nosotros nos tenemos que parecer al hermano mayor. No tenemos que hacer todas las tradiciones que los judíos hacen, pero tenemos que parecernos en la manera de adorar a Dios, con la misma ética, con la misma efectividad, con el mismo empeño de buscar y hacer su Torah, como Dios la manda, no como nosotros nos place intercambiarla. Entonces Hashem, a través del profeta, está redarguyendo o está instruyendo y trayendo al pueblo una corrección o una aclaración. Dios no acepta ofrendas que provienen de robo o de transacciones deshonestas, es decir, no acepta algo que no honre la relación matrimonial que Él tiene, la relación de pacto que Él tiene con su pueblo. Ya vamos a terminar. Eso deshonra nuestro pacto o alianza. Se ofrece a adorar con reverencia, con delicadeza y con respeto, cuidando el vínculo del convenio, con santidad, que sea manteniendo como un contrato matrimonial dentro de la obediencia, las acciones de justicia, pues eso produce un perfume agradable. Eso provoca que Yahweh nos bendiga. Ahora yo les pregunto, a nosotros que estamos casados y a los que se van a casar, ¿le ofrecerá el novio o el esposo a la esposa algo que le desagrade a ella? ¿Le traerá la esposa al novio y le servirá algo que le desagrade? No, porque todo se hace en honra, se trata de honrar uno al otro. No se traen regalos feos, se trata de mantener ese vínculo de relación, esa unidad, esa alianza que se solidifique, no que se debilite. Vamos a terminar. Yo dije que iba a ser corto. Génesis 27. Luego dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿Se da cuenta cómo la madre de Esaú está de su propia boca diciendo, estas nueras mías realmente no me complacen, no me agradan? Ella se está quejando de la vida. En algunas versiones dice, wow, me están quitando la vida prácticamente. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed como estas de Esau, ¿verdad? De entre las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Dice la mujer. Entonces ella está diciendo, ya Esau cometió una decisión torcida en casarse con esta. Ahora yo no quiero que Jacob tome el mismo camino. ¿Por qué? Porque ella sabe que las únicas mujeres que hay en Canaán son las hijas de los heteos, las hijas de los filisteos, las hijas de los amorreos, las hijas de los heveos. Entonces, ¿de dónde va a agarrar una mujer buena que se parezca más o menos a las costumbres de ellos? Pues no en Canaán, porque la familia de ellos no vive ahí. Entonces ella está diciendo, yo no quiero que mi hijo Jacob, y acuérdense en paréntesis, este es el futuro Israel,
vaya y se casa con estas mismas mujeres porque lo van a influenciar al mal. Las malas conversaciones atrofian las buenas costumbres. Entonces tenemos que entender esto. Entonces dice en Génesis 28, adelantándonos un poquito más para ver lo que vuelve a hacer Esaú. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo mandó diciendo, ahora es el padre. Fíjense bien, el padre llama a Jacob porque está preocupado también. Y lo mandó diciendo, ya lo bendijo, ya no puede retroceder la bendición. Ya Esaú se le quejó. Y le dijo, padre, ¿no tienes una bendición más para mí? Le dijo, lo siento mucho. La bendición está dada y ahora tú vas a servirle a tu hermano. Entonces, pero ahora, después de lo que dice la esposa Rebeca, lo dice en frente de Isaac. Ahora Isaac llama a Jacob, lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esa es la bendición abrahámica, la bendición que Dios le dio a Abraham, la bendición que le dio Dios a Isaac, y ahora Isaac se la está pasando a Jacob. Que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que habitas. Para que heredes esta tierra, que tú vas a salir por esta necesidad que tu hermano está enojado contigo y te quiere matar, pero para que cuando regreses la vuelvas a heredar, que se continúe siendo tuya. La que Dios dio a Abraham, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel. Vuelve y repite la Torah diciéndonos que él obedeció exactamente al pie de la letra como se lo dijo su padre. Porque el que oye y pone por acción va a agradar a Dios. El que oye, habla lo que dice la palabra de Dios, la pone por acción, va a agradar al Eterno. Entonces se fue a la casa de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Vio Esaú que el padre bendijo a su hermano, lo protegió y lo inculcó, lo aconsejó que se fuera de ahí. Fíjense bien, vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí. Y que cuando los bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido para Padán Aram. ¿Qué cuesta a los hijos obedecer a los padres? ¿Por qué cuesta tanto? De que el consejo del padre, y esto, jóvenes, escúchenme. ¿Por qué cuesta tanto a veces? Porque como tus padres te han dicho, no hagas, no te mal comportes, no vayas aquí, no tomes estas decisiones desde que estás chiquito, crees de que tus padres no tienen razón. Y en el momento que el teenager, el adolescente, empieza a tener conciencia y que puede tomar decisiones, que puede entender un poquito mejor el mundo, piensa que sus padres son arcaicos, que ya no tienen relevancia actual en el mundo de ahora, porque ahora el mundo es para ustedes. Y entonces les parece que no hagas, no vengas, no digas, cálmate, tranquilízate, te están parando. Acuérdate, no es un enemigo. No es un enemigo que te está hablando, es tu padre, es tu madre. Especialmente si son padres abnegados, si son padres de bendición, son padres dedicados que te lo han dado todo. No deseches, dice el proverbio, el consejo de tu padre, ni el consejo de tu madre, el redarguyo de tu padre. No lo deseches. Porque el padre que ama a su hijo lo regaña, lo corrige. Si tu padre y tu madre no te quieren, entonces no te dicen nada, te dejas que te rompas solo. Entonces, hoy en día, con toda esta fama del Facebook y de los canales sociales y toda esta comunicación, esta fiebre, esto de lo que está de moda es esto, tienes que hacer y repetir lo que los demás hacen. Entonces, si tus padres te dicen no hagas eso porque eso no es correcto, piensas que tus padres están viejos, están arcaicos, que no saben. Al contrario,
te están parando de cometer errores, porque la juventud no lo sabe todo. Si ciertamente nosotros los experimentados, sabios padres, no lo sabemos todo, mucho menos ustedes los jóvenes, tienen que aprender a dejarse guiar para poder recibir la bendición. Si honras a tu padre y a tu madre, Dios te va a bendecir y te va a amplificar el territorio en la tierra que Él mismo te da. Cuando te digo la tierra, son los planes que Él tiene para ti. Esa es la promesa de honrar al padre y la madre. Viene con una consecuencia de bendición inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hizo Esaú? Se fue y se casó con otra mujer más. Dice, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac. Fíjense bien, a veces hijos hacen por llevarle la contraria a sus padres. Jóvenes, no hagas nada por llevarle la contraria a tu mamá, a tu papá. No lo hagas. Para que aprenda la lección. Tú estás tratando de leccionar a tus padres, de verdad. De verdad. Entonces dice, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot. No importa que sea de la familia. Dios no quería que se casaran con las mujeres de Canaán. Eso es lo importante. Entonces él, al ver de que el padre le estaba dando favor al otro hijo, se enojó y fue a hacer un tercer matrimonio en desigualdad. Entonces, fíjense lo que dice Malaquías. ¿Cuánto tengo ya? Aleluya. Dice en Malaquías 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Acuérdense que el libro de Malaquías lo toman siempre como un libro de regaño, pero es un libro de corrección para el sacerdocio. Y aquí, empezando en el versículo 4, que voy a empezar a leer, todo esto es redarguyo, pero es corrección. Es para volver a hacer que los sacerdotes vuelvan a hablar la palabra del Eterno sin cambiarla y sin hacer acciones que no agraden al Eterno. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca. Estos son requisitos para mantener una alianza, un pacto, una conexión. Si usted deshonra su amistad a sus amigos, pues esa amistad no va a permanecer, se lo aseguro. Si los esposos se deshonran, ese matrimonio no va a permanecer. Entonces, y dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Nosotros tenemos que ayudar a apartar a nuestros hijos de la iniquidad, corregirlos en el momento que estén haciendo algo mal. Empieza desde que están chiquititos. Ya grande la rama no se puede destorcer. Verso 7, porque los labios del sacerdote, los labios del líder en su casa también podría decirse, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Fíjense bien, nosotros no somos sacerdotes. La autoridad de ser sacerdote se le dio como una concesión a la tribu levita. Los descendientes específicamente de la casa de Aarón son los que tienen el derecho de ser sacerdotes. El resto de los levitas son levitas. ¿Ok? Entonces, pero en cada Shabbat al caer el sol, cada viernes al caer el sol, ustedes ven que se le ha otorgado a los padres de familia, a los líderes de familia, ¿verdad?, de que digan la bendición arónica sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te está recordando. Sí, no eres el sacerdote de oficio en el templo, pero eres el sacerdote de tu casa. Tú eres llamado a enseñar, ¿verdad?, a tus hijos.
Y entonces dice, mas vosotros habéis apartado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Y sabe que a veces no es necesario que una persona dé malos consejos a los hijos. A veces simplemente, como decíamos, no regañarlos, no corregirlos, no traerles corrección, es equivalente a que se desparramen, se descarríen, porque no estamos tomando la posición que tenemos que tomar, la responsabilidad que Dios nos da. Entonces, mire, en el verso 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se casó con hija de ¿quién? De Dios extraño. ¿Se están dando cuenta, jóvenes? Si usted se va a casar, que no sea con hombres o mujeres de hijas de dioses extraños. Yahweh cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciere esto, el que vele y el que responde y el que ofrece ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Es decir, si tú vas a traerme ofrenda de alabanza, que eso es lo que nos toca ahora, porque nosotros no traemos sacrificios a un altar, pero el altar está hecho espiritualmente donde nosotros traemos sacrificios a Yahweh, nuestras oraciones, nuestras alabanzas. Si vamos a presentarnos ante Él, a traer, elevar oraciones de alabanza y adoración, tenemos que estar cumpliendo los otros requisitos. No nos podemos presentar, o sea, transversalmente, equivocadamente, o transgrediendo todo lo demás. Mire el verso 16. Porque Yahweh Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y que Él cubre la iniquidad su vestido. Dijo Yahweh los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Generaciones, una estirpe para Dios que oiga, obedezca y agrade. Nuestros miembros corporales, y termino con esto, deben de funcionar a manera de un anillo de matrimonio de nariz. ¿Cuál fue la prenda que le da Eliezer a Rebeca cuando llega y le encuentra y le dice, le cuenta, ¿verdad?, que él ha estado orándole a Dios, pidiéndole que le dé éxito para cumplir la misión que su señor Abraham lo ha mandado a buscar una esposa para su hijo heredero Isaac? Y cuando la muchacha cumple todos los requisitos de la oración, le da agua y después va a sacar agua y le da agua a todos los camellos. Es una doncella, una jovencita, y ella se presenta con este carácter de generosidad igualito que su familiar Abraham. Entonces él inmediatamente saca la primera joya que le pasa, es un anillo nasal, que en la antigüedad se entendía que era una prenda de matrimonio. Y qué interesante, fíjense bien, este anillo simboliza el matrimonio en la antigüedad, pero antes de eso quiero volver a leer. Nuestros miembros corporales deben de funcionar a manera de un anillo de matrimonio de nariz cuya extensión o tamaño cubre la boca. Eran unos anillos que colgaban y a veces cubrían así la boca. ¿Está entendiendo? Ahorita vamos a ver unas fotografías. ¿Verdad? Y también tenía una cadenita que la jalaba y se la conectaba al oído. No todas, algunas las pasan por encima y se conectan a la coronita, a la tiara que le ponen a las novias. Este anillo simboliza el matrimonio en la antigüedad, era muy conocido. Automáticamente cuando alguien ofrecía eso ya sabían, están ofreciendo matrimonio. ¿Ok? Es decir, oímos el mandamiento, porque está conectada la cadenita a tu oído. Actuamos con acciones de olor agradable, porque se conecta a la nariz. Y hablamos en conexión al mandamiento, porque cubre también la boca. Y las acciones que nos manda a hacer la palabra, la boca la dice. Heme aquí, dice Abraham, heme aquí. Dijo la muchacha, fíjense bien que ella no tuvo temor de Eliezer, le dijo, tengo sed, dame agua. Ella pudo decir, uy, fuchi, yo no te conozco, estás sucio, vienes del desierto. Ella no se comportó de esa manera, sino que se comportó con generosidad. Y entonces, ¿qué dice? Habló, dice cosas, sí, Señor mío, yo te voy a dar de beber, sí. Y ¿sabes qué? No solamente eso, voy a ir a dar de beber a tus camellos.
La boca dice, heme aquí, también dice ella. Cuando le preguntaron, ¿vas a ir con este señor a casarte con Isaac? Y dijo que iré. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Vete de este lugar, de tu casa, de tu parentela, de esta tierra. ¿Y qué dijo él? Voy. ¿Están entendiendo? Que por eso es que Abraham está mandando a buscar gente que se parezca a él, para que sean parte de la familia de sus hijos ahora. Entonces, fíjense bien acá, en estos diferentes ejemplos de lo que estamos hablando. Tanto en Europa, en África, obviamente en India y en muchas partes obviamente en el Medio Oriente. Y miren lo que es este dato histórico, se lo voy a leer porque es interesante. El origen de los anillos nasales. Según antropólogos e historiadores, la tradición de usar anillos en la nariz se remonta a 44.000 años antes de la era común. En Australia, donde los aborígenes usaban piezas nasales de huesos hechas a mano a través de su tabique, del septum de la nariz. Eso duele bastante. Es la pared que separa las dos fosas nasales. Sin embargo, la práctica que influyó en la tradición moderna del uso de los anillos de nariz comenzó en el Medio Oriente hace más de 4.000 años. En el Antiguo Testamento, en la Biblia hace referencia a los anillos de nariz. La mención más antigua de un anillo de nariz como regalo de boda se encuentra en Génesis 24, donde Abraham, a través de su siervo, le regala a su propuesta nuera un anillo de oro en la nariz por su compromiso matrimonial con su hijo Isaac. Esta práctica de regalar a la novia un anillo en la nariz el día de su boda ha continuado en muchas partes del Oriente Medio y norte de África. Desde aquí la costumbre emigró hacia la India, donde para el siglo XVI ya se había convertido en parte del estilo de vida local. Para algunos, llevar un anillo en la nariz es una expresión de riqueza, estatus social y prestigio. Entre más grande el aparato, más dinero hay. Esto es especialmente cierto para los bereberes del norte de África. Aquí, cuando más rica e importante es la persona, más grande el anillo de la nariz. Como parte de los rituales de la boda, el novio bereber le da a su nueva esposa el anillo de la nariz como símbolo de su riqueza. Incluso hoy esta costumbre continúa. Los anillos de la nariz simbolizan el matrimonio. En algunas partes del mundo, una mujer casada casi nunca se quitaría el anillo de la nariz. Y aquí miramos a Ketura, que es la última esposa de Abraham, que es importante mencionarlo porque Abraham se casa con Ketura. Después que su hijo se casa, él no se casa anteriormente porque él respeta la memoria de su esposa Sara y él no quiere transgredir el corazón de su hijo, quien respeta a su mamá. Entonces miramos que cuando Rebeca, usted puede leerlo, estoy parafraseándolo porque ya es el fin del mensaje. Cuando Rebeca llega, ella se cubre su cara en respeto al novio. Se le introducen, el siervo da la información de lo que ha sucedido, él después van y consumen el matrimonio. ¿Y dónde le introduce él? A la tienda de su madre. Y antes yo no entendía que por qué él hacía eso. De su madre muerta. Porque ahora ella va a ocupar la posición de importancia que tenía su madre en su vida. La mamá lo crió a él. Y ahora esta mujer va a convivir con él el resto de su vida. Entonces ella es la que viene a ocupar los zapatos, por decir, no del papel de madre, pero ahora ella pasa a ser la dueña de la tienda, de todas las posiciones de Sara, porque ella es la que está heredando, ella es la que se merece la bendición de la mamá de él. Y él es el que se la traspasa. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque él, sabiendo
en confianza. El juramento, la confianza que tenía Abraham con Elías, él sabe que Elías no ha escogido mal, que Elías será cumplido a detalle. Dejándose guiar por Dios primero, ha conseguido la mujer perfecta. Entonces ella es automáticamente digna de recibir la bendición, de ocupar ese espacio. Espero de que esto haya sido de gran bendición para ustedes, hermanos. Y aquí el fin del mensaje. Yeshua en Mateo 10 nos dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Lo que os digo en secreto, ustedes díganlo en la luz. Y lo que oís en el oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras decisiones establecen que si nosotros actuamos en obediencia, vamos a agradar a Dios y vamos a ser bendecidos. Pero si nosotros insistimos en hacer lo que no es voluntad de Dios, nos estamos automáticamente convirtiendo en opositores de la voluntad, del propósito del Eterno en nuestra vida, hasta el propósito o de los planes de Dios en nuestra familia. Por lo tanto, eso puede causarnos que muramos espiritualmente, que seamos deshechos o desechados, mejor dicho es la palabra. Así que yo los insto en este día que escuchemos la importancia de lo que es una alianza, de lo que es la obediencia, porque la obediencia establece el nivel de fervor que nosotros le otorgamos a esa alianza, el nivel de conciencia que nosotros invertimos en esa alianza. Y entonces, por lo tanto, todas las acciones que nosotros hagamos van a tener un impacto positivo o negativo en nuestra vida. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Bendito sea el Eterno.